Porque hay un tema fundamental, Leo, que es como sociedad, el hombre es un ser sociable. Obviamente. Y por ende, las relaciones con el prójimo le ha dado la posibilidad de potenciar parte de esa actividad, ¿no? Desde que yo me imagino de que el hombre es hombre y que tenía la necesidad de salir a cazar, no era el mismo éxito aquel que lo hacía en forma individual que lo hacía en grupo. Desde aquel entonces hasta este día, la necesidad de agruparnos de cierta manera marca diferencia entre el éxito y el fracaso. En cualquier estrategia, en cualquier actividad que llevemos a cabo, por supuesto. Si se va el mate, mejor. Obviamente, eso iba a dar, justamente el ejemplo del mate, Puma. Bien. Pero bien, sí, es exactamente esa la idea. Sin embargo, es muy gracioso que lo tomemos con tanta naturalidad por un lado, siendo que por el otro lado... ¿Estás seguro que no vas a tirar agua por la otra parte? No lo sé. Bien. Al mismo tiempo, el discurso sobre la competencia y sobre la lucha en términos de supervivencia es el que ha primado a lo largo del siglo XX. Claro. O sea, se ha realizado un esfuerzo muy grande para convencernos de alguna forma que vivimos en la ley de la selva. Ya la misma expresión, la idea de la ley de la selva, que todos somos enemigos de todos, que hay una pelea por proteger lo tuyo y evitar que otros sujetos, individuos de la misma especie, accedan a los recursos que vos tenés, porque eso obviamente va a significar que vos no vas a poder garantizar tu supervivencia ni la suficiente cantidad de recursos como para, bueno, eso, valga la redundancia, vivir. Claro, ahora, en ese punto, si lo vamos a la cuestión biológica evolutiva, sí. ¿El hombre es una especie territorialista? En realidad no. En realidad no. Mira, vamos a hacerlo un poquitito más amplio y vamos a volver para atrás, ya que ahora para colmo tenemos la pantalla acá en el fondo, que está maravillosa. Sí. A mediados del siglo XIX fue cuando Charles Darwin publica, Carlitos Darwin para los amigos, Carlos, publica El origen de las especies. El primer libro donde plantea su teoría sobre la evolución justamente de todos los seres vivos, contrariando por un lado la visión creacionista de las religiones, que dicen, bueno, en tantos días se creó, en 7 días estábamos que es fija, que considera que las especies, bueno, así como aparecieron en la Tierra, nunca han cambiado. Sí. Y por otro lado, agregan mecanismos de cómo esa evolución se fue dando a lo largo del tiempo, a diferencia de otros científicos incluso de la época, como por ejemplo Wallace, que planteaba que a lo largo de las generaciones, por ejemplo, si vos necesitabas llegar a las hojas más altas de un árbol, estirabas el cuello. Sí. Entonces tus hijos heredaban de alguna forma ese esfuerzo por estirar el cuello y cada vez iba siendo más largo. Lo que Darwin descubre, haciendo viaje por todo Sudamérica, las Galápagos y demás, es que en realidad nosotros tenemos en nuestra carga genética, todavía no hablaba en esos términos, pero el planteo estaba, tenemos un montón de posibilidades y rasgos que son mutantes. Bien. O sea, hay una cosa genérica, por decirlo así, pero en realidad somos todos mutantes. No hay un individuo igual a otro, más allá de que una especie tenga unicidad. Seguro. La mayoría de las veces esas mutaciones no tienen ningún tipo de efecto. No son ni buenas ni malas para garantizar la supervivencia de ese individuo. Pero cuando hay un cambio en el ambiente, a veces ciertas mutaciones se vuelven favorables y otras no. Permite una adaptación al nuevo sistema. Exacto, pero en realidad vos tenés ese pool, ese juego de mutaciones que están presentes, pero si hay, por ejemplo, alguien que es más resistente al frío y de golpe tenés una glaciación, un cambio climático abrupto, los individuos de esa especie que no tienen la mutación, que no tienen los genes para soportar el frío, van a perecer. Sí. En cambio, los que lo tienen sobreviven. Esos que sobreviven se van a reproducir y al reproducirse se van a transformar en la norma de la especie. Claro. A su vez van a nacer nuevas crías que van a tener nuevas mutaciones y así a lo largo del tiempo y generaciones y generaciones y generaciones esos pequeños cambios acumulados van generando especies nuevas. Sí. O sea, a lo largo del tiempo ya hay tanta diferencia entre el origen y el resultado que ya dejan de ser interfértiles, o sea que no pueden a su vez volver a reproducirse entre esos dos. Sí. Y ahí tenés una especie nueva.
Darwin planteaba que esta situación en contextos de estrés va a generar competencia. Los animales, las plantas van a buscar la forma de sobreponerse sobre los demás y de esta forma buscar que su mutación, que su carga particular sea la que sobreviva. O sea, que el más apto. Y ahí sale la idea justamente del más apto, que en realidad, como vemos, como lo comenté recién, no tiene ningún tipo de carga moral ni valorativa de ninguna forma. O sea, no hay un más apto, no hay alguien más fuerte realmente, hay alguien que en ese momento, o sea, individuos que en ese momento tuvieron la posibilidad de estar mejores adaptados al medio. Pero el foco se hace en esto, en la cuestión de competir. Sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se adaptó y demás, y hay una idea como individual. Que la sociedad occidental, a través del capitalismo, ha buscado, sobre todo a mediados ya del siglo XX, impulsar de manera abrupta la idea de que una sociedad que produce más energía está más adaptada, que nosotros tenemos que trabajar para ganar más dinero y de esa manera jugar dentro de un sistema en el cual, si vos tenés una situación donde hay un trabajo ofrecido y se presentan 50 postulantes, que los 49 que se jodan, yo tengo que entrar, digamos, y no se busca, no se generó una estructura social donde lo contrario sea el foco, justamente. ¿Sabes dónde veo yo una gran influencia? A veces los padres sin querer damos en esto, ¿no? Por ejemplo, en la piñata, ¿viste la piñata de los cumpleaños? Sí. Vos reventás el globo y abajo están los chicos, nuestros queridos angelitos, que se agarran a trompada por un caramelito. Exacto. El más apto agarra el caramelito. Y no solo un caramelito, y la mamá guay, que el que se puede... tira arriba de los otros y le mete una chochata, que el hijo de ella agarra el caramelito. Digo, o sea, nosotros le ponemos una carga muy fuerte de que el que está más capacitado, el más atento, es el que tiene que acaparar todo. Bueno, la idea de cómo están estructurados los deportes de competencia hoy por hoy. Como para dar un ejemplo popular que lo vemos constantemente y la mayoría, qué sé yo, tenemos una camiseta y peleamos y decimos, que gane fulano, que gane, y lo tomás como tuyo, pero están organizados de una forma en la cual tiene que ver con ese éxito y con la capacidad de destruir al otro, lo metafórico realmente, destruir al otro. La cuestión es que unos 30 años después de la publicación del Origen de las Especies y de que ya pasa a ser la teoría de Darwin bastante aceptada, aparece un personaje, otro escritor que en realidad, bueno, ya era famoso por otras cosas, pero que en el año 1902 publica un libro que se llama El apoyo mutuo, un factor de evolución. En este libro, él refleja su trabajo que se llama Piotr Kropotkin, Pedrito. O sea, tenemos a Carlos y tenemos a Pedro. Sí, bueno, ahora que cuando nos vamos a Rusia, ahí lo vamos a sacar bien al nombre. Bueno, el muchacho, si bien había surgido en el seno de una familia de alta alcurnia, de muy chico renuncia a sus títulos de nobleza y se dedica en parte a vagar por el mundo apoyando causas sociales y demás, siendo que tenía una formación muy grande como geógrafo y como biólogo. Y en uno de esos trabajos empieza a recorrer toda Europa y Siberia para registrar justamente la geografía en una época donde todavía la cuestión de hacer planos detallados era una novedad. El mapa era todavía era una época en la que podías descubrir tu propio lago, tu propio río, cosas así. Bueno, el muchacho este se recorre todo Siberia y va tomando ejemplos, miles de ejemplos, de cómo en realidad dentro de ambientes tan críticos para la supervivencia, justamente, el factor que hace que todas las especies, tanto animales, vegetales y también las comunidades humanas que viven ahí, logran hacerlo a través del concepto contrario a esta competencia, que es la cooperación. Él lo llama la ayuda mutua. Básicamente definida como dos o más individuos que llevan a cabo una tarea o establecen una relación en la cual el beneficio es recíproco. No necesariamente exactamente igual, no simétrico, a veces intermediado por otra cosa, pero siempre es un beneficio para las dos partes. Bien. Tiempo más tarde, de discusiones muy acaloradas en los ambientes de la biología y demás, pocos años antes de fallecer, Darwin le reconoce que como factor evolutivo tiene el mismo peso e incluso más peso que la competencia. Pero en el imaginario popular quedó lo demás. Quedó la idea de la competencia. Este ejemplo, que si bien
esta forma, digamos, de análisis que es muy típica del principio del siglo, tanto Darwin como, como Kropotkin. Como el Pedrito. Como Pedrito, tanto Carlos como Pedrito, los dos tenían una formación y una mirada científica de lo que hoy se diría decimonónica, muy del siglo XIX, positivista, que creían en la ciencia y sobre todo en la razón, claro, como forma de acceder a la realidad, que es incuestionable. Si llegas a través de la razón, listo, no hay, es una verdad. No hay otra cosa. O sea, nosotros a través de la ciencia vamos a mediar para develar la verdad y la realidad es una. Sí. Con el tiempo eso se fue criticando. Hoy por hoy la ciencia en general no es tan cuadrada y sabemos que las sociedades humanas no se rigen bajo criterios biológicos. Claro. Hoy por hoy, y tampoco es una frase nueva, pero es algo que se tiene que considerar como la base del análisis social. Lo social se explica por lo social. Claro. No podemos decir que, y eso en cualquier ámbito, y considerando hoy justamente, por ejemplo, el Día de la Lucha contra la Homofobia, esta idea que ha existido en muchos estados a lo largo del tiempo de decir la homosexualidad es una enfermedad, o es algo antinatural, o esta idea de la mujer es un ser físicamente inferior, más claro, débil. O sea, se están explicando cosas que tienen que ver con nuestra forma de relacionarnos socialmente desde lo biológico. Claro, de las normas de convivencia que hemos puesto como sociedad. Exacto. Pero se busca explicar como si fuera sí, que es algo natural, sí, como si fuera que es algo que viene de la biología y no tiene nada claro, que ver. En primer lugar porque es cierto, la separación entre cultura y sociedad, entre cultura y naturaleza, no existe, la construimos nosotros. Nosotros claro, somos animales, por ende formamos parte de la naturaleza, somos animales con cultura, obviamente al ser animales eso es parte de la naturaleza, pero la diferencia es que nuestra herramienta natural, entre comillas, dentro del proceso evolutivo, que es la cultura, nos permite romper las reglas. Al permitírsenos ya nuestra capacidad de romper las reglas, ya no nos vamos a regir bajo las mismas presiones que el resto de los seres de la naturaleza. Y podemos elegir. Hay un factor, un factor fundamental que nos diferencia del resto de los animales, que no es ni la razón o que pasa a formar parte de todo eso, que Sí. es la desconfianza al prójimo, ¿no? Entonces, por eso los sistemas cooperativistas, que en la teoría tendrían que ser exitosos, no hay forma que no sean exitosos un sistema cooperativista, en la teoría. Pero en la práctica, en la realidad, muchos de ellos llegan al fracaso justamente por esa desconfianza, por esa falta de compromiso de algunos de sus tal miembros. cual. Y esa, de la misma forma que la idea de considerar que la competencia es lo que prima y no el apoyo mutuo, la ayuda mutua, esta desconfianza también es un producto cultural construido a lo largo de muchísimas generaciones. En el caso de Kropotkin en particular, él traza toda una línea histórica muy simple todavía para su época, es como un primer esbozo, donde ve el origen de que empiece a primar la competencia en vez de la ayuda, y dice que la sociedad occidental en realidad es un ejemplo, un caso casi accidental, que se ha mantenido vivo, pero que no es la norma dentro de la mayoría de las sociedades. Obviamente va desde la época de los cazadores-recolectores en el Paleolítico europeo, donde no existía la propiedad privada, donde eran familias extensas, donde no había una división de trabajo ni acumulación de riquezas en manos de pocas personas. Pasa luego por ya las comunidades del Neolítico, como por ejemplo un poquito más adelante van a ver un par de fotos de una ciudad que se llama Cataluyuk, en Turquía, que hoy por hoy es uno de los mayores ejemplos de sociedades organizadas, lo más parecido que podríamos ver en términos arqueológicos a una nuestra, o sea, ciudades con calles, con un ordenamiento, con espacios productivos y demás, que es muy, muy temprana, casi podríamos decir el origen de la civilización, entre comillas. Pero no tiene absolutamente ningún indicio dentro de esa ciudad que demuestre jerarquización social. Bien. Es una sociedad completamente igualitaria, pese al nivel de desarrollo, entre comillas, tecnológico y de organización, lo cual demuestra otra vez que esta imposición de uno sobre otro no es algo natural. Era un espacio social donde realmente todos los individuos de la comunidad cooperaban y se ayudaban para llevar una vida, considerando el contexto histórico, la época y demás, lo más factible, decente y plena. Lo mismo lo ve él para la Edad Media. Pero dice que el origen de esta idea de competencia absoluta viene con el Imperio Romano. Y nuestra sociedad... Bueno, tenemos también atrás los egipcios también. Seguro, pero las grandes sociedades
se basaron en ganar el espacio, los grandes imperios ganaron el espacio. Obviamente, por algo Los fueron imperios ganaron el imperios, espacio. por algo Claro. fueron imperios. Hay una idea Claro. justamente ahí de expansión y demás, pero sin embargo, A partir del sometimiento. obviamente, pese a estos ejemplos de Grecia, Egipto y demás, Egipto, por ejemplo, nunca tuvo un nivel de unidad política jerárquica vertical tan grande. Sí, era una sociedad muy vertical. Sí. Era una sociedad que guerreaba con otros, oprimía a otros pueblos y demás, pero no tenía esa mirada expansionista y acumulativa que sí tuvo era defendemos Sí. y lo nuestro, esto es nuestro y listo, hasta acá. Exacto. No tenía esta idea tan... en cambio, el Imperio Romano se el comió mundo, toda Europa. Claro, quería el mundo entero. Bueno, luego de eso cae el Imperio Romano, pero se prolonga en el Vaticano, que hoy por hoy, a través de la religión, ha logrado de alguna manera digamos, mantener la extensión a nivel planetario, y a través de los reyes, digamos, de los reyes en la Edad Media, y por supuesto en las repúblicas a través del derecho. Nuestra forma de organización jurídica, que se basa en la competencia, el derecho romano, en primer lugar, viene desde esos momentos. Entonces, lo que tendríamos que empezar a pensar es que si dentro del proceso evolutivo, tanto a nivel biológico como en la capacidad de elegir que tenemos los seres humanos de cómo estructurar nuestras sociedades, tenemos la competencia y la cooperación, ¿por qué le estamos dando tanta bolilla a esta otra que trae tantos dolores de cabeza a la mayoría de la gente? Exactamente. Y si en una cuestión organizativa la cooperación es la herramienta para crecer, para mejorar, porque le damos la espalda y usamos el que nos va a destruir. Leo, clarísimo, nos hemos quedado ya sin el tiempo para seguir charlando, un tema muy interesante, por cierto. Siempre podríamos estar así. Claro, olvídate. Pero aparte es para entender por qué nos pasan las cosas. Este espacio es para entender por qué nos pasan las cosas como sociedad, como pueblo, como lo que sea. Mira, no sé si llegamos a entender qué nos pasa, pero por lo Hacemos menos el esfuerzo. pero por lo menos tenemos la chispa para que empecemos a preguntarnos. Sí, por lo menos.